Mi saludo para todos ustedes y mi agradecimiento para la revista Advocatus por invitarme a presentar este segundo módulo, Introducción y elementos esenciales de la regulación del control de concentraciones empresariales en el Perú. Mi nombre es Quirino Stucchi, socio principal del Estudio Muñiz y a cargo de esta práctica en nuestra firma. Primero quisiera iniciar con el contexto. Sé que han tenido un módulo previo sobre antecedentes de esta regulación, pero yo quisiera marcar, para ponernos en materia, que en la diapositiva lo que ya teníamos en defensa de la competencia, es decir, lo existente, está ahí con la flecha en la diapositiva superior eh, izquierda. Lo existente era el control de conductas, es decir, ya existía legislación hace más de 20 años que le permitía al Indecopi sancionar colusiones horizontales, entre ellas los cárteles, donde se reparten mercados o se fijan indebidamente precios entre competidores. El Indecopi también podía y puede sancionar colusiones verticales, donde, por ejemplo, un productor y un distribuidor, alguno de ellos con posición de dominio, se ponen de acuerdo para excluir indebidamente competidores. Y qué duda cabe que el Indecopi ya podía sancionar abusos de posición de dominio. Es decir, controles posteriores, en el fondo, procesos sancionadores con, lo más importante, no es la sanción, sino medidas correctivas para evitar que se siga produciendo la conducta que afecta a la competencia. Lo nuevo, y qué es lo que nos convoca, es el control de conductas. Abajo a la izquierda lo marca la flecha roja, es la ley 31.112 que establece este control de concentraciones empresariales. Esta ley nueva está vigente desde el 14 de junio del 2021 y la verdad es que, lo diré con serenidad, esta es la consecuencia de uno de los procesos legislativos peor organizados y peor planificados que ha tenido el Perú. De hecho, esta ley vigente es la segunda en la materia, porque ya existía un decreto de urgencia, el 13/2019, emitido en el periodo de gobierno del señor Vizcarra, en momentos donde el Congreso había sido disuelto, que entró en vigencia el 1 de marzo también del 2021. Esta nueva ley viene a derogar ese primer régimen, que era inconstitucional ciertamente porque mediante un decreto de urgencia, así como no se puede establecer un nuevo código penal, un nuevo código civil, tampoco se puede establecer una ley como esta que tiene vocación de permanencia. Eso no es urgente, eso es una legislación de fondo. Se pretendió salvar eso con la ley, finalmente se derogó el decreto de urgencia, pero no se pudo adelantar eh, esta regulación que era el propósito de la ley. La ley quería entrar en vigencia antes del 1 de marzo, pero no lo logró hacer. Entró primero en vigencia este decreto de urgencia en una crisis, en un caos normativo que por suerte ya está superado, pero no hay que olvidar que esta ley vino a estar en vigencia en momentos de, sí, se dice con serenidad otra vez, de improvisación. Y el contenido de la regulación en estos elementos esenciales nos lleva primero a notar que lo básico de la ley, y acá les hago leer el título de la ley, es el control previo. Lean, por favor, allí donde está el número de la ley, abajo dice Ley del Control Previo. Y esto es importante porque esto es lo que legítimamente se ha establecido en el Perú. Ya les haré luego el comentario sobre el indebido e ilegal control posterior. Este control previo, que sí tiene base en la ley, se aplica a los diferentes mecanismos e instrumentos de concentración empresarial. La ley tiene una tipicidad abierta, es decir, considera fusiones que unen, dicho en simple, dos o más agentes económicos que antes eran independientes, considera la adquisición de una empresa por otra, de un agente económico por otro, a través de la adquisición de derechos o de acciones, o a través de la adquisición de activos productivos. Considera también la ley que la concentración empresarial se puede dar a partir de la creación de una nueva empresa en común por parte de dos agentes económicos independientes, o a través de un contrato asociativo del tipo joint venture, o en el fondo cualquier otra causa, porque estas operaciones típicas son causas de cambio de control en un agente económico. Y en ese contexto, lo importante en la ley será centrarse en los cambios de control.
y las operaciones, las transacciones, como las fusiones o las adquisiciones, son las causas de ese cambio de control. Con lo cual, dice la ley de manera abierta, podrían otro tipo de operaciones también encajar dentro del control previo siempre que tengan como consecuencia el cambio de control. La ley plantea algunas exclusiones expresas, algunas innecesarias, pero están ahí escritas, en todo caso no hacen daño, pues si una empresa crece internamente, pues no estará bajo el control previo, claramente pues no lo debía estar porque no hay cambio de control. Si hay operaciones, por ejemplo, adquisiciones al interior de un grupo económico, que es un solo agente económico, pues la ley también las excluye, lo cual es de suyo evidente. Si las transacciones de este tipo tienen efectos fuera del país, pues también están excluidas, lo cual también era evidente, porque el Perú no tiene capacidad de aplicar o de supervisar eh, transacciones con efecto extraterritorial, o algunas transacciones que generan propiedad temporal o mandato temporal. En el caso financiero, propiedad temporal si es que no se ejerce derecho a voto, con lo cual, al no ejercer derechos políticos, tampoco hay ejercicio de un nuevo control. También es obvio y necesario tenerlo allí, seguramente. Y las operaciones de mandato temporal, por ejemplo, la toma temporal de control a causa de algún proceso de reestructuración patrimonial donde los agentes acreedores toman el control del deudor temporalmente. Y marca la ley que el foco es el control. Todas las transacciones anteriores que causen un cambio de control, que sea decisivo y continuo, con efecto sobre la estrategia competitiva del agente, será la configuración inicial de lo que califica como una operación sujeta a control previo. Siempre que en estos elementos esenciales se cumplan dos umbrales objetivos, es decir, dos umbrales que económicamente revelen la magnitud de la operación de modo que ésta pueda ser de impacto para algún mercado en el Perú. El primer umbral es que todas las empresas o agentes económicos involucrados en la transacción superen aproximadamente, ahí están las marcas en la ficha, el tipo de cambio con la UIT, 140 millones de dólares en suma del valor total de ingresos o ventas brutas en el año anterior. Y el segundo conjunto de datos económicos que se llama el segundo umbral es que al menos dos de las empresas o agentes económicos involucrados, usualmente son solo dos, pero si fueran más, al menos dos, cada una tenga ese valor de ingresos o ventas brutas calculadas el año anterior que superen, está marcado allí, lo tienen a la vista en la diapositiva, los aproximadamente 21 millones de dólares cada una, ¿no? Esto, dice la ley, marca la magnitud de la operación para ser controlada. Pero del decreto de urgencia, ese que se derogó, a la ley vigente hoy, el 14 de junio, se añadió la suma del valor de activos. Es decir, si la transacción no supera los umbrales, sumando o calculando individualmente las ventas o ingresos brutos, sí podría superar los umbrales también si es que se suman el valor de los activos de las empresas objeto de la concentración. Se considera valor contable, se consideran activos tangibles e intangibles ubicados en el Perú, pero en el fondo esto podría ser una manera de ampliar el marco que la ley prevé para controlar en este sistema cargo Indecopi más transacciones que las que se hubieran controlado solo con valor de ingresos o de ventas brutas. Este es un elemento esencial. ¿Cómo se suma? Pues en esto la regulación, el reglamento, tiene lógica y claridad. Se suma lógicamente cuando hay una fusión o una nueva empresa controlada en común o un joint venture, todas las ventas o los activos de ambos agentes económicos involucrados en la unión, que implica la fusión o en la conformación de un nuevo agente económico. Allí se suman todos los números, las ventas, los ingresos y por otro lado, los activos. Más bien en la adquisición, lo que es lógico, las ventas se suman o los ingresos o los activos se suman de todo el agente económico adquirente, es decir, de todas las unidades empresariales que formen parte del adquirente. Pero del adquirido solamente se suman activos o valores de ingresos o de ventas del adquirido hacia abajo en la cadena de control. No se suman ni los ingresos ni los activos de quienes se desprenden del adquirido.
lo cual es lógico y hay que tomar nota como elemento esencial para ese control previo. Si todo lo anterior se verifica, tenemos la obligación de solicitarle al Indecopi esa autorización. Hay una regla complementaria que se llama regla antielusión, que impide que las empresas segmenten las transacciones para no superar los umbrales por partes. Con lo cual, dice la ley que si en 2 años varias transacciones de fusión o de adquisición superan los umbrales con los criterios que hemos indicado, el Indecopi considerará en la última transacción que supere como que se ha producido el supuesto para realizar el control previo. Regla interesante que no hay que perder de vista. Sobre el procedimiento, si la operación no produce una restricción significativa de la competencia, se autoriza. En realidad, lo que el Indecopi tiene como misión evitar es que una concentración empresarial afecte significativamente la competencia, con lo cual, si eso no ocurre, la autorización es de suyo clara. Pero si puede generar restricciones significativas, remarco significativas, no cualquier restricción tendrá que ser una significativa, si es que esa restricción es superada por la eficiencia de la transacción en la economía, en el mercado, y que puede ser trasladada al consumidor, se autoriza también. Se autoriza con condiciones, si es que hay condiciones que se imponen de conducta o estructurales del nuevo agente económico que se conforma con esta toma de control que permitan mitigar efectos restrictivos a la competencia, es decir, se permite la concentración con algunas reglas para evitar que se afecte lo que se quiere cuidar, que es la intensidad del proceso competitivo. Si pese a todo, ninguna condición fuera suficiente para ello, entonces la operación se deniega. Estas son las posibilidades, es un poder importante para la autoridad. El procedimiento, tienen ustedes ahí el gráfico, claramente el diseño del procedimiento es un elemento esencial, no lo vamos a describir aquí ampliamente porque tiene su módulo especial, pero deben tomar nota, que es algo de interés, que la suma de plazos de la fast track, por ejemplo, si es que no se generan preocupaciones serias sobre la afectación de la competencia, parece que es un procedimiento célere, mientras que si de inicio la autoridad tiene la impresión de que sí hay posible afectación seria de la competencia, entonces el tiempo se amplía con la segunda fase que está allí marcada. Pero en cualquier caso, tomen nota lo que está marcado, de lo que está marcado ahí abajo a la izquierda, que son las suspensiones. Los plazos que se ven en lo principal en cuadros blancos pueden verse aumentados por suspensiones por diversa causa, por audiencias, por informes que se solicitan a entidades, de común acuerdo entre el solicitante y la autoridad. Entonces, estos plazos son ciertamente referenciales y en casos complejos podrían ampliamente superar las expectativas de tiempo. Por eso hay que llegar muy preparado al procedimiento. La preparación, el caso de autorización ante el Indecopi no empieza con la solicitud, empieza con la preparación de la solicitud. Muchos meses o muchas semanas antes. ¿Qué va a evaluar Indecopi? Cómo está conformado el mercado, involucrado, a veces pueden haber varios, cuál es el nivel de competencia, cómo evoluciona la demanda, si hay barreras legales para acceder al mercado, o barreras económicas, o barreras legítimas por parte de una empresa, por ejemplo, que tiene una marca con poder marcario, con preferencia, si es que se fortalece posición de dominio. Y marco en rojo lo importante para el solicitante. El que solicita debe entregar pruebas y acreditar cuáles son las eficiencias de su transacción que pueden ser trasladables al consumidor para que se note ese contraste de un posible riesgo que la autoridad buscará sobre la competencia frente a los beneficios que son las eficiencias económicas. Marco aquí que la evaluación no es siempre igual. Es distinto cuando un competidor adquiere a otro que cuando un agente económico adquiere a su proveedor o adquiere a su distribuidor. En el primer caso preocupa que se reduzca la cantidad de competidores y en el segundo, pues lo más claro es que preocupe que esa estructura vertical integrada pueda excluir a algún competidor. Si un agente económico compra a su proveedor y este proveedor es dominante
el peligro es que ese proveedor deje de abastecer a otros competidores en el segundo nivel de la cadena. El análisis es distinto. Distinto si se trata de adquisición por conglomerado, es decir, en empresas en diferentes mercados geográficos y de producto. Y distinto también será el análisis si es que se trata de una concentración por creación de nueva empresa o por joint venture. No se pueden asimilar, no hay una sola manera de hacerlo y es responsabilidad de la autoridad proponer la metodología adecuada y del solicitante poder también proponer metodologías o ajustes a la metodología de la autoridad. En este cuarto punto me quisiera referir a lo que había anticipado, ¿no? Existe en la regulación un control posterior que vamos a ver que es ilegal, claramente en nuestra opinión, y que además es por debajo de los umbrales, lo cual es inquietante, sin duda, y preocupa a la inversión y a la actividad empresarial. Porque en realidad la ley, que se hacía notar, se llama la ley del control previo, ¿no? No es la ley del control a secas ni la ley del control posterior, ¿no? Por eso en esta introducción y elementos esenciales hacemos notar el ámbito de aplicación. Indecopi será competente para evaluar actos de concentración empresarial conforme a los umbrales, numeral 1 del artículo 2, que son los umbrales que hemos visto. Lo que ocurrió es que sobre la base del texto del decreto de urgencia que ya comentamos, en el Congreso, algunas personas interesadas en ampliar el control, en mi opinión, la carga regulatoria que deviene excesiva, colocaron estos párrafos en el numeral 6.4 de la ley. Y los pongo iluminados, ¿no? La Secretaría Técnica dice, no la Comisión, podrá actuar de oficio en los casos que hay indicios razonables para considerar que la operación puede generar posición de dominio, entre paréntesis, la posición de dominio no está prohibida, o que se afecte a la competencia efectiva. ¿Qué se debe leer acá lógicamente? Que la Secretaría, como fiscal administrativo que es en el control de conductas, que es lo que vimos al inicio, persecución de cárteles o de abusos de posesión de dominio, podría iniciar una investigación y acusar a un sancionador, a algún agente económico, luego de la transacción. Otro añadido, que luego tomará relevancia cuando veamos que el reglamento es ilegal, dice que la notificación será voluntaria cuando las empresas no alcancen los umbrales. Este añadido pues será innecesario porque la ley ya decía que era de control previo y era de control previo sobre la base de superar umbrales, que es este control voluntario por debajo de umbrales, pero en todo caso está en la ley. Y decía al final que esto se regulaba a través del reglamento. Cuando uno va al reglamento, y esto es lo preocupante, dice, voy al último párrafo de la diapositiva, que la Secretaría Técnica puede revisar de oficio hasta un año después del cierre formal de la operación casos donde considere que pueden haber afectaciones a la competencia. Esto es ilegal. Esto no lo prevé la ley. Esto está por fuera del nivel legal que puede imponer límites a la libertad empresarial. Y recordemos que parece una paradoja. La ley es de control previo, no de un control posterior ilegal. Y además, no es la Secretaría Técnica, es la comisión la competente para poder conocer el procedimiento de autorización y poner los límites. Recién el reglamento refiere que la comisión puede dictar órdenes, vean el último párrafo, para mitigar riesgos después de la operación que podrían incluir la enajenación por mandato de la autoridad de activos o de acciones adquiridas. Por reglamento se puede otorgar funciones a un órgano administrativo limitando el derecho de propiedad y la libertad contractual de ninguna manera. Sin embargo, eso está en el reglamento. Ahí hay algunas colocaciones de supuestos, en qué casos podría proceder este control posterior, insisto, ilegal. Se refieren los supuestos básicamente a concentraciones entre competidores horizontales, salvo el último, vean ustedes el bullet cuarto. Otras operaciones que tengan la potencialidad de generar efectos restrictivos en la competencia. Es decir, imagínense una presión política, algún escándalo mediático, pues claramente será esa operación candidata a un control posterior que genera alta inseguridad y además, ya dijimos, es ilegal. Pero lo que parece es que esta regulación reglamentaria pretende estimular notificaciones previas. Para no someterse a esa incertidumbre, parece que la puerta de salida es, entonces, agentes económicos vengan y soliciten previamente
la evaluación de manera voluntaria. Esto no parece adecuado, ¿no? Ya dijimos que el control posterior es ilegal. ¿Qué debiéramos tener en cuenta frente a un proceso de concentración empresarial? En el fondo, desarrollar una estrategia, porque el análisis de competencia, la estrategia de acudir al INDECOPI, debe considerar primero que este no es un procedimiento sancionador. Aquí no hay una acusación. Este es un procedimiento que podemos llamar negocial. Se recomienda el contacto temprano con la autoridad para informarla de cuál es la transacción, cuáles son los posibles efectos. Para eso se debe analizar a la interna justamente eso. Si la operación se realiza para reforzar una posición, por complementariedad, para diversificar riesgos o incluso para obtener beneficios tributarios, todo lo cual es válido. En ese caso, conociendo las verdaderas causas y lo que persigue la transacción desde el agente económico que la promueve, o los agentes económicos que la promueven, a partir de allí se puede identificar, claro, el objetivo, la empresa objetivo, con las causas de la transacción que acabamos de mencionar. Tener un plan de adquisición que involucre desde el inicio la mirada antitrust o de derecho de la competencia, para luego proseguir con los siguientes pasos que son, como bien se sabe, de lo corporativo, entre otros, el due diligence. Finalmente, en las consideraciones de esta introducción y elementos esenciales de la regulación, reiteramos la necesidad de un enfoque estratégico, legal y económico en estas transacciones que incorpore la mirada del derecho a la competencia. En primer momento, frente a una transacción propuesta, debemos confirmar o descartar si hay obligación de someterse al control previo, si es que se toma el control o se cambia el control, como hemos descrito, por causa de algunas operaciones típicas que tienen listado abierto y se superan los umbrales. Si se confirma que hay obligación, pues habrá que prepararse estratégicamente, como dijimos, pero si se descarta, habrá que tener a la vista ese posible control posterior que, aun cuando es ilegal, está vigente en el reglamento. Es decir, habrá que ver cuál es el riesgo de, aunque no se superen los umbrales, tener al frente un control posterior. Y a partir de allí, habría que evaluar en alguna medida para descartar o para confirmar cuál sería el riesgo de que la autoridad busque a la transacción hasta un año después de su cierre formal. Y de ser así, en este reglamento, que siendo ilegal está vigente, mientras lo esté, y hasta cuando deje de estarlo en esa parte, evaluar si cabe una consulta a la autoridad que está prevista legítimamente o una notificación voluntaria para evitar el riesgo ese de en un año poder ser luego visitado por la autoridad o requerido. Nótese que ese control posterior podría ser objeto claramente de una fundada acción de esta que se llama denuncia por barrera burocrática ilegal o de una acción de cumplimiento cuando un reglamento excede claramente, como en este caso, lo que prevé la ley. Finalmente, la preparación es una clave. Si vamos por el camino de la notificación, ustedes van a tener varios módulos donde eso se va a desarrollar en este curso, pues habrá que prepararse, ¿no? Prepararse todo con estrategia legítima y transparente con la autoridad. Tenemos que conocer nuestra operación y comunicar muy bien sus beneficios. Si tiene algún efecto negativo sobre la competencia, hay que conocerlo, no esconderlo, sino mostrarlo y proponer cómo mitigarlo. Voluntariamente uno puede proponer las condiciones o las reglas de conducta o estructurales para que la transacción sea autorizada. Finalmente, ya desde lo corporativo, también hay módulos allí al respecto. En este curso se deben regular contractualmente los riesgos y las consecuencias de recibir algunas medidas impuestas por la autoridad o eventualmente, cosa que no se desea y no debe ocurrir si hay una adecuada planificación, una eventual negativa o denegatoria de autorización por parte de la autoridad. Este ha sido nuestro segundo módulo de introducción y elementos esenciales de la regulación del control empresarial en Perú. Nuevamente, gracias. Revista Advocatus y será hasta una próxima oportunidad.